Milei auténtico. En un ratito nos metemos con Débora en ese capítulo de la visita a Mercado Libre. Milei mañana abre en un foro de think tank de Vox, el partido de extrema derecha en España, aquí en Buenos Aires, y el viernes va a estar en Mendoza, en la cumbre del IAEF, el Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas, donde eventualmente va a ser recibido por Cornejo, el hombre que quiere Milei presidiendo por los gobernadores el famoso Consejo de Mayo, que no está conformado y que quiere eventualmente conformar en el transcurso de este mes o el mes próximo. Pero más allá de ese capítulo, dos o tres simbologías del día. Uno, hoy se conoció el dato de pobreza de la Universidad Católica Argentina, el Observatorio de Deuda Social, que es el que sirvió como instrumento y termómetro cuando estaba intervenido el INDEC entre 2005 y 2015, y que muestra efectivamente que, como todo en la Argentina en este primer semestre, tras la disrupción de fin de año, estamos en niveles de pobreza y de indigencia que son los más altos desde el 2004, es decir, los más altos en 20 años. Pobreza, segundo trimestre 49,4, primer trimestre 55,9. Por eso la estadística del primer semestre, cuando uno observa primer semestre de este 2024, establece una pobreza que está en torno al efectivamente 52%. En promedio, entre el 55,9 y el 49,4. Y la indigencia se ubica promedio en 17,9, porque tuvo un pico de 20,3 y ahora está en 15,9. Solo para tener anclaje en la historia, Milei se encamina, si la economía levanta, si la economía repunta, si estamos en +4, +5 el año que viene, con un buen año económico, a probablemente tener un nivel de pobreza que esté 10 puntos por encima, incluso con anclaje del dólar, es decir, sin devaluación, medida por ingresos, 10 puntos por encima del que enfrentó Macri en la de medio término de 2017, que había una pobreza del 28%, o una indigencia que esté 50 o 70% por encima del 4,8% con el cual Macri fue a las elecciones en 2017, en esa elección exitosa de medio término para Cambiemos por entonces. Así que acá plantea un primer desafío, la estadística pura. La narrativa y la épica deberán ser todo lo asertiva que han sido hasta acá para Milei, para que en el acompañamiento popular sopese más la idea de esta curva hacia abajo que el dato frío, temerario, de tener casi 4 de cada 10 argentinos eventualmente bajo la línea de la pobreza y tener 1 de cada 10 argentinos que no come lo que corresponde cada día. Efectivamente, yo creo que esta demostración, además, con estas curvas, como verán, tras el primer kirchnerismo que baja fuerte la pobreza y la indigencia, que la pone acá, así se despide Alberto Fernández, en este pico, genera lo que pasó hoy, que la sociedad en buena medida ya da vuelta a la página respecto al peronismo. De hecho, hoy fue una cumbre de gobernadores en la Casa de la Provincia de La Pampa, al mediodía. Y más allá de que algunos estaban presenciales y algunos estaba por Zoom, caso Infran, que no pudo llegar, y los faltazos de preaviso que habían dado Jaldo, gobernador de Tucumán, y Jalil, el gobernador de Catamarca, los más cercanos a la Casa Rosada, e inclusive que han acompañado proyectos como el RIGI, que llevó adelante el propio presidente Milei, los gobernadores que se reunieron dan cabal demostración de que el peronismo está en su peor momento desde el regreso de la democracia en el 83 hasta acá. Nunca hubo tan pocos gobernadores como los que hay hoy. Estuvo Siloto de La Pampa, Kicillof de la provincia de Buenos Aires, Quintela de La Rioja, Gustavo Melella de Tierra del Fuego y Gerardo Zamora de Santiago del Estero, el radical convertido al kirchnerismo. Y Gildo Infran, insisto, por Zoom. Con lo cual hubo 6 gobernadores, 6 de 24, solo un cuarto del total de mandatarios que tiene la República Argentina. Nunca antes existió eso. Como tampoco nunca antes en el Senado el peronismo, al menos, no se quedó con el instrumento del poder de veto. Al menos el instrumento de si se sesiona o no es por el peronismo, que es tener 37 senadores. Tiene 33. Creo que es una cosa que va en simbología, va una cosa atada a la otra. Esa pobreza extrema demuestra la pérdida de sustentabilidad del partido que gobernó casi hegemónicamente en los últimos 20 años en la Argentina y en buena parte de esas jurisdicciones que tienen este salto de pobreza. Dicho sea de paso, viendo el Senado, efectivamente hasta acá se bloqueó la idea de una nueva derrota para el oficialismo mañana, pero la semana próxima se encamina a eso, salvo que el gobierno cambie.
la perspectiva de cambio parecen pocas, pero las advertencias han sido tantas que eventualmente hay un equipo que está trabajando en esta idea de buscar puentes, al menos con los aliados. Y yo diría, hay que seguir de cerca qué pasa con el radicalismo. O el radicalismo también es parte de esa agenda parlamentaria que el gobierno plantea con el PRO, o efectivamente al gobierno, que con el PRO solo no le alcanza, va a empezar a ser sometido a este estrés casi permanente semana tras semana. Y después el último dato, si ustedes quieren, en términos de lo que estamos viendo. Hoy hubo una simbología también en términos de lo que pasó en la calle, con la manifestación, la movilización frente al Congreso a propósito del reclamo de muchos de los oportunistas de siempre que buscan una protesta noble para encontrar alguna ventaja política. Y muchos se quedaron allí, en los que protestaban, dirigentes de izquierda, los que se levantaron de la sesión cuando estaba hablando el propio Guillermo Francos dando explicaciones, por lo cual habló 6 horas y no más, paseando de contenido lo que pasaba en diputados. El eventual avance de la fuerza de seguridad en desmedro de los que estaban protestando. 27 heridos hubo. Hubo dirigentes políticos en primera línea, muchos dirigentes de corrientes sociales, todos aquellos colectivos Partido Obrero, Corriente Clasista y Combativa, el Polo Obrero y otros que efectivamente vieron una oportunidad de volver a tener visibilidad. Ahora, cuidado, porque todo eso es cierto. Los oportunistas, los violentos, todo eso, ven como alguien golpea en la nuca a un efectivo policial, una de las imágenes que más se viralizó, que no corresponde, que no hay que tampoco efectivamente dejarla pasar. Ahora, la verdad es que independientemente de esto, los jubilados como tal, después del veto, han sido perjudicados, no beneficiados. En la era Milei. Los datos hablan por sí solos. Dicen que datos mata relatos. Bueno, jubilación haber mínimo, línea roja, a moneda constante. Desde noviembre del 2023, septiembre 2024, mejoraron poder de compra 234.540. El problema es que el de la mínima siempre tuvo un bono que compensaba. Ese bono lo lleva a 304.540. En términos reales, ¿qué es? ¿Más o menos a los efectos prácticos del poder de compra del jubilado que recibe el haber mínimo? Que en noviembre del 2023, menos. O sea, cuidado, 5% menos. Cuidado, y ni hablar los que ganan un poco más que la mínima. Entonces, es cierto, los oportunistas sí, la violencia no. Esa manera de protestar en ningún caso. Pero no pierdan de vista esto. Porque esto también es lo que ha pasado. Bienvenidos a todos.